Bienvenidos al taller de prevención cardiovascular. Este taller tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos y a lo largo de toda la intervención vais a poder ir dejando vuestras preguntas en la parte superior, en el signo de interrogación, en la parte superior de la pantalla. Lo primero es que quiero deciros cómo vamos a estructurar este taller. Me he permitido, para hacerlo de una manera más didáctica, dividir el taller en dos grandes partes. La mayoría de ella va a estar enfocada a qué son las enfermedades cardiovasculares, cuáles son los factores de riesgo y distinguir entre aquellos que podemos modificar y aquellos que no podemos modificar, cuáles son nuestros factores que nos protegen y cómo podemos promover estos hábitos saludables, qué hacer en caso de que tengamos una complicación o una enfermedad cardiovascular grave que incide en la mortalidad y en la calidad de vida de cada uno de nosotros, hacer los cálculos de riesgo para que vosotros se deis cuenta de lo importante de prevenir las enfermedades cardiovasculares y cómo promoviendo buenos hábitos de salud podemos evitarlo, cuándo debemos acudir al médico porque de esta manera podemos prevenir o alguna complicación y por último permitirme daros pinceladas de dos cosas muy importantes a día de hoy. Lo primero, la relación actual entre la disfunción eréctil y cómo podemos de alguna manera hacer un episodio centinela para prevenir un evento cardiovascular, cuál es el papel de las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, en la actualidad y como no puede ser de otra manera con la pandemia COVID-19 y qué hacer ante un evento cardiovascular. Vosotros, a partir de hoy, podéis dar nociones básicas acerca de cómo actuar y de qué mejor manera afrontar un evento cardiovascular agudo de manera repentina. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de signos y síntomas que afectan al corazón, entendiéndose también grandes vasos, arterias y venas. Tenemos unas que son muy frecuentes, la hipertensión arterial, entendiéndose por cifras de tensión por encima de 140/90, incluyendo en ellas la preeclampsia y la eclampsia. Permitirme hacer una puntualización ahora. Es la preeclampsia, esa hipertensión arterial de diagnóstico en el segundo trimestre del embarazo. De esta manera es importante conocer que una vez, y si cualquiera de vosotras lo habéis pasado, puede tener mayor predisposición a tener una hipertensión arterial en el futuro. La cardiopatía isquémica, uno de los eventos cardiovasculares con mayor mortalidad en la actualidad, el infarto agudo de miocardio, ese síndrome coronario agudo, y la angina de pecho, un síndrome coronario pero crónico, que siempre se manifiesta de la misma manera y que es un predictor muy importante de las enfermedades cardiovasculares. Los ictus, haciendo mención a las dos características principales, el isquémico, el hemorrágico, la enfermedad cardiopulmonar, entendiéndose por ella el temido tromboembolismo pulmonar, y otras enfermedades un poco menos conocidas, como pueden ser las arritmias cardíacas, las arritmias malignas, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades arteriales periféricas, como pueden ser, por ejemplo, la aterosclerosis, los aneurismas, las embolias, las trombosis arteriales, entre otros. También tenemos enfermedades de las venas, como pueden ser tromboflebitis y como pueden ser las trombosis o la enfermedad tromboembólica venosa, la embolía pulmonar, la muerte súbita, de la cual vamos a hacer mención al final de la intervención, y las cardiopatías reumáticas crónicas. Una vez que conocemos qué es la enfermedad cardiovascular, cuáles son sus principales manifestaciones, tenemos que reconocer cuáles son nuestros factores de riesgo. Y he dicho al principio de la presentación que tenemos dos grandes grupos bien identificados. Por un lado, los factores de riesgo no modificables. Y decimos que son no modificables porque son propios e innatos de cada uno de nosotros. La edad, por ejemplo, es uno de los principales manifestaciones y predictores de la enfermedad cardiovascular. A medida que vamos avanzando y entramos en el senectud, entendemos que nuestras arterias, al igual que todos nuestros órganos, van disminuyendo su funcionalidad. De ahí que los eventos cardiovasculares importantes o más complicados se presentan al final de la vida. Los antecedentes familiares genéticos. Indudablemente no podemos desprendernos de la carga genética con la que nacemos. Tenemos muchos pacientes los cuales simplemente tienen una carga y una herencia familiar que les predispone a presentar alguna enfermedad cardiovascular, como dislipidemias, y es el típico caso de es que yo como muy bien, hago ejercicio, me encuentro con buena
estado de salud, pero mi colesterol y mi triglicérido, doctor, siempre se mantienen elevados. En estos casos debemos sospechar que tenemos un factor de riesgo no modificable y al que le vamos a tener que dar muchísima importancia de cara a las próximas consultas a realizar. La enfermedad renal crónica. Sabemos a día de hoy que el riñón forma parte fundamental del sistema cardiovascular. A pesar de que no es un órgano directamente relacionado como el corazón, en el riñón producimos sustancias vasoactivas, me explico, sustancias que permiten vasodilatar o contraer las arterias y las venas de todo el cuerpo y de esta manera producir o proporcionar mayor beneficio o factor de riesgo para un evento cardiovascular. Las malformaciones anatómicas, principalmente las cardiopatías congénitas, y en este caso las 4 principales que nos encontramos en nuestro medio, la comunicación interventricular o la comunicación auricular, la tetralogía de Fallot o la transposición de grandes vasos. Denominamos congénitas porque muchas veces se adquieren al momento del nacimiento y van a ser padecimientos que vamos a llevar a lo largo de la vida y que van a significar un antes y un después acerca de cómo debemos enfocarla y cómo prevenir una complicación en caso de que padezcamos alguna de ellas. Y el sexo. Sabemos que la mujer, producto de esos altos niveles de estrógenos, previene los eventos cardiovasculares. Por todo lo contrario y a consecuencia, el hombre tiene mayor probabilidad de tener infartos agudos del miocardio. Sin embargo, la mujer no se salva del todo y tiene mayor predisposición a desarrollar ictus isquémicos o hemorrágicos. Llegamos a uno de los puntos cardinales de nuestra intervención el día de hoy, los factores de riesgo modificables. Son todos estos factores en los cuales debemos promover unos buenos hábitos y debemos cuidarnos. Es aquí donde tenemos la gran mayoría de los pacientes. Afortunadamente, los no modificables mencionados con anterioridad representan no más del 10% de todos los factores de riesgo cardiovascular. Son estos en los cuales vamos a hacer mayor hincapié y donde vamos a enseñaros pequeñas pinceladas de cómo podemos ir desarrollando cada uno de ellos y cómo prevenirlos. El primero, la dislipidemia y alteración del colesterol y triglicéridos. Ya les he comentado que hay pacientes que tienen una carga genética en las cuales siempre lo van a mantener elevado, pero afortunadamente la gran mayoría va a estar en relación con la actividad física, con los alimentos que consumimos. La mejor manera de entender de cómo actúan como factores de riesgo es haciendo o pensando que nuestras arterias y nuestras venas son grandes tuberías y que, al igual que ellas, a lo largo de la vida vamos dejando pequeños desechos que van obstruyendo y disminuyendo la luz y el paso de sangre a través de ellas. De esta manera, cuando nosotros tenemos altos niveles de colesterol y triglicéridos, lo que promovemos es que esos desechos tóxicos se vayan acumulando en nuestras arterias y a medida que va avanzando con la edad y que no vamos promoviendo esos buenos hábitos de salud, va a promover que nosotros tengamos menor cantidad de flujo sanguíneo y por consecuencia algún ataque isquémico que puede ser mortal. La presión arterial alta. Hoy por hoy sabemos que actúa como enfermedad cardiovascular, pero también actúa como el principal factor de riesgo para esos eventos cardiovasculares de los cuales no queremos presentar ninguno de nosotros y que no queremos como médicos que presenten nuestros pacientes. El tabaquismo. Sabemos que el humo y el hábito tabáquico, tanto pasivo como activo, aumenta la probabilidad de desarrollar una complicación cardiovascular 3 o 4 veces con respecto al no fumador. Lamentablemente, mayor incidencia actúa tanto en fumadores activos como en fumadores pasivos. Sin embargo, quiero hacer mención aquí que el fumador pasivo tiene menor probabilidad de desarrollar enfermedades pulmonares, pero en caso de factor de riesgo cardiovascular se equipara a la de un fumador activo. La elevación de los niveles de azúcar en sangre. Y como no puede ser de otra manera, hablamos de la temida diabetes mellitus, una enfermedad silente. Y la llamamos silente porque es una enfermedad que a lo largo de la vida va disminuyendo y va dañando nuestras arterias de una manera silenciosa. Entenderíamos que entonces una diabetes tipo 1, ese prototipo de paciente joven que debuta en la adolescencia con unos niveles de azúcar muy grandes y que utiliza insulina a lo largo de su vida, tendrá mayor predisposición al desarrollo de un evento cardiovascular. Pues no podríamos estar más alejados de la realidad. Y les voy a explicar el porqué. El problema de la diabetes mellitus es que, como les comentaba, sus cambios a nivel
cardiovascular empiezan 10 años antes de manifestarse, pero sobre todo en la diabetes tipo 2. Ese prototipo de paciente de 40 a 45 años con un poco de sobrepeso, que promueve el sedentarismo, con una dieta rica en alimentos y grasas saturadas, las cuales van a impedir que nosotros tengamos una buena absorción de la insulina y por consecuencia de la glucosa en sangre. De esta manera entonces podríamos decir que todo paciente que sea diagnosticado de diabetes tipo 2, esa que tomamos pastillas, esa que se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad, debe de tener un chequeo cardiovascular inmediatamente. De hecho, desde el año 2020, la Sociedad Interdisciplinaria Vascular en España ha declarado que la diabetes mellitus es un factor de riesgo lo suficientemente importante como para que sea suficiente para un estudio y para considerar a este paciente cardiovascular de alto riesgo. También podríamos hablar del sobrepeso y de la obesidad, pero claro, tendríamos que remontarnos al primero, a la dislipidemia, y tendríamos que remontarnos también a que es un conjunto de factores que se van asociando uno con otro, como puede ser también el tema de la diabetes mellitus tipo 2. Por eso sabemos que un índice de masa corporal por encima de 30 o entre 25 y 30, hablaríamos entonces de que tiene 2 o 3 veces más riesgo de sufrir una enfermedad o una complicación cardiovascular. Al igual que la circunferencia abdominal, la cual mayor de 102 en el hombre o de 88 en la mujer, se consideraría un factor de riesgo de primer orden para sufrir un evento cardiovascular. Dicho esto, es necesario mencionar que en los últimos congresos y las últimas bibliografías y revisiones sistemáticas nos hemos dado cuenta que todos estos factores no los podemos tratar de manera aislada y que la suma de los mencionados anteriormente forman el llamado síndrome metabólico. Ese paciente que tiene sobrepeso, ese paciente que tiene dislipidemia, ese paciente que tiene un colesterol alto, que fuma, que tiene la presión arterial alta y que tiene una obesidad centrípeta. Es el paciente cardiovascular ideal que debemos atacar y que debemos intervenir rápidamente para evitar una complicación y un desenlace que no sea feliz para ninguno. El estrés, por supuesto, la llamada enfermedad del siglo XXI. Sabemos que el estrés tiene una íntima relación con ciertas hormonas que van a permitir que la presión arterial se mantenga muy elevada de manera constante. Y como les he comentado con anterioridad, la presión arterial es el principal predictor para el desarrollo de una complicación cardiovascular. El sedentarismo, sumado ya al sobrepeso, sumado a la elevación de los niveles de azúcar en sangre, sumado a los niveles de colesterol elevado, forma un factor de riesgo fundamental. De allí que nosotros debamos promover una actividad aeróbica, un ejercicio aeróbico cardiovascular que nos permita contribuir o disminuir el sedentarismo que tenemos a día de hoy. El alcoholismo, no solamente por el hecho de que el alcohol disminuye el ritmo cardíaco y por supuesto disminuye la capacidad de contracción muscular dañando el músculo cardíaco, sino porque en la mayoría de los casos el alcoholismo se asocia a altos niveles de consumo de tabaco. Por ende, altos niveles de consumo de tabaco con altos niveles de alcohol en sangre es muy perjudicial y puede ser un predictor de un evento cardiovascular. Las dietas no equilibradas, sobre todo, como he mencionado, a base de grasas saturadas, las cuales no deben representar más de 1/3 de lo que comemos cada día, con una dieta calórica o con una ingesta calórica que no debe superar los 2.500 kilocalorías al día en la mayoría de los casos, y la apnea obstructiva del sueño. Permitirme detenerme aquí un momento, porque ha sido la apnea obstructiva del sueño uno de los últimos factores de riesgo en incluirse en esta lista. En principios del 2010, muchos estudios, y sobre todo el estudio de Framingham, el estudio cardiovascular más importante a nivel mundial, que tiene más de 60 años y que a día de hoy se mantiene como uno de los principales, descubrió que había 2 tipos de pacientes. Un paciente, sobre todo varón, mayor de 50 años, con un poco de sobrepeso y obesidad centrípeta, la cual era considerado el roncador, pero había un paciente que no solamente era roncador, sino que ese roncador nocturno asociaba pausas de apnea. Me explico, pausas en las cuales no tenemos ningún tipo de inspiración de oxígeno.
lo cual va a permitir que nuestros capilares pulmonares se sobrecarguen y eso durante 40 años forma un factor de riesgo cardiovascular muy importante. De hecho, es uno de los principales predictores y una de las principales armas terapéuticas que tenemos a día de hoy para prevenir un desenlace que no sea el satisfactorio. Entonces, por supuesto, hemos hablado qué es la enfermedad cardiovascular, cuáles son los factores de riesgo y hemos dividido los factores en modificables y en no modificables. Pero la pregunta es, ¿qué hago si yo tengo uno de estos factores modificables? Pues lo primero, debemos saber que tenemos factores de protección y que podemos promover buenos hábitos de salud. Un estilo de vida saludable, una dieta mediterránea, a día de hoy ha sido galardonada en más de una oportunidad como la mejor dieta a nivel mundial para prevenir sobre todo patologías crónicas degenerativas, como puede ser la diabetes mellitus y como puede ser la hipertensión arterial, las cuales sumadas son uno de los el principal factor de riesgo para un evento cardiovascular. Realizar actividades no sedentarias. Y es que, claro, la pregunta es, doctor, ¿qué actividad debo realizar yo para prevenir o para promover un buen hábito de salud? Y no todas las actividades físicas se consideran que llegan a aumentar el ritmo cardiovascular o el famoso ritmo cardiovascular. Para ello necesitamos actividades aeróbicas y de manera general, por supuesto, individualizando con cada paciente, con cada una de las enfermedades que presente, con la edad y otros factores individuales. Debe ser de al menos 30-45 minutos durante 30-40 minutos. Es importante que esto se mantenga 3 veces a la semana y no me vale que me diga el paciente, doctor, yo hago durante 4 horas durante un día. Necesito que esto sea a lo largo de la semana promoviendo un buen hábito saludable. La actividad física regular, ya decimos, para poder alcanzar un ritmo cardiovascular eficiente debemos aumentar nuestro ritmo cardíaco al menos un 40% por encima de nuestra base. Decimos que una persona de mediana edad, de 40 a 45 años, tendrá una frecuencia cardíaca aproximada de unos 80-90 latidos por minuto y que alcanzaría un ritmo cardiovascular en el punto más importante del ejercicio de unos 120-130 como frecuencia cardíaca máxima. De esta manera favorecemos un flujo de sangre a nivel de todas nuestras arterias, que si nos remontamos a lo dicho, permitirá desechar todos esos tóxicos que día a día y con el envejecimiento vamos aumentando. El control del estrés y una terapia psicológica oportuna es fundamental para evitar esos picos de tensión arterial elevada durante mucho tiempo. Reducir el consumo diario de sal y sodio, y esto tiene toda la lógica. Si yo tengo mucho consumo de sal durante el día, lo que voy a promover es la retención de líquido. Ese paciente que llega con las piernas hinchadas, que llega con los párpados hinchados, que llega, doctor, es que me siento más pesado de lo habitual, muchas veces simplemente reduciendo el sodio disminuimos esa cantidad de líquido. Y claro, si nos ponemos a pensar, nuestro corazón es un músculo. Si este músculo yo lo sobrecargo durante toda la vida, voy a disminuir su vida, voy a disminuir la vida de este órgano noble. Por ende, un ritmo cardiovascular y una cantidad adecuada de líquidos y la no retención de los mismos favorecerá que trabaje de manera adecuada y con menos estrés y oxidación que va a repercutir en su vida útil. Y por supuesto, las revisiones médicas periódicas. No existe realmente un consenso con el que nosotros podamos decir si hay o no hay una edad clave para empezar a prevenir una enfermedad cardiovascular, pero de manera, digamos, un poco aleatoria, decimos que todo paciente luego de los 40 años, bien sea mediante riesgo laboral o en medicina del trabajo o a través de Sanitas o cualquiera de sus médicos de confianza, debe recibir una atención para hacer un chequeo cardiovascular general, un electrocardiograma, unas enzimas y saber cómo tenemos tanto el tema de los lípidos como el resto de valores que de alguna u otra manera se relacionan con las enfermedades cardiovasculares. Y por supuesto el control de enfermedades de riesgo, ya hemos hablado de la obesidad, hemos hablado de la ansiedad o el estrés, hemos hablado también de la diabetes mellitus. Todas ellas deben de tener un control específico por cada uno de los médicos u especialidades a las cuales corresponden, de manera que entre todos podamos prevenir un evento cardiovascular fatal. Sabiendo que podemos protegernos y que podemos promover buenos hábitos de salud para disminuir esos factores de riesgo cardiovasculares, exactamente ¿cuál es mi beneficio?
El beneficio de todos estos factores o de todos estos cambios en el estilo de vida es evitar la aparición de cualquiera de los 3 síndromes grandes que voy a comentar a continuación. No podría hablar de cada uno de los efectos que produce una enfermedad cardiovascular porque serían muchísimos, pero he querido traer los 3 síndromes más importantes. El primero del que quiero hablarles es el síndrome coronario agudo. Y todos tenemos en mente ese paciente con un dolor torácico opresivo en el centro del pecho, que decimos que se nos va hacia el brazo izquierdo y que en algunas veces podemos mantener o tener la sensación de presión a nivel de la mandíbula o a nivel del cuello. Pues bien, esta es la presentación ideal, literaria, de cómo puede presentarse un síndrome coronario. Pero, ¿puedo tener otro síntoma sin presentar alguno de ellos? Y la respuesta es que sí, porque existen lo que nosotros denominamos equivalentes anginosos, signos y síntomas que nos pueden hacer pensar que estoy o que puedo estar sufriendo un ataque al corazón. ¿Y cuáles pueden ser estos? El primero, un dolor a nivel del epigastrio, a nivel de la boca del estómago, un dolor agudo, sordo, como una inquietud a nivel epigástrico que nos puede estar diciendo de alguna manera que hay un evento cardiovascular, una disminución del flujo sanguíneo a nivel cardíaco. Una sudoración súbita e intensa, sobre todo a nivel facial, puede hacernos pensar de que estamos sufriendo un evento cardiovascular, igual que la presencia de náuseas, vómito, aturdimiento, mareo o desmayo. Lamentablemente, y aunque no he colocado entre estos síntomas, la mayoría de los pacientes, cuando tienen una angina de pecho, te dicen: doctor, he tenido una sensación de muerte inminente. Ese miedo que tenemos cuando presentamos un dolor torácico. De allí que estos factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente sean tan importantes. Evitar cualquiera de estos eventos cardiovasculares fatales que son realmente muy preocupantes. Quiero también hablarles de lo que serían los accidentes cerebrovasculares o como actualmente llamamos ictus. Y claro, tendríamos que diferenciar entre 2 grandes grupos. Los ictus isquémicos, con esa presentación, digamos, igual que como puede pasar en un evento coronario, el cese brusco de flujo de sangre, esa isquemia y muerte del tejido, o un evento hemorrágico, es decir, la rotura de un vaso arterial que va considerablemente a disminuir las capacidades neurológicas que tenemos. ¿Y cómo sabemos que podemos estar en presencia de un evento cerebrovascular? Pues en el primero de los casos, en el isquémico, es el típico paciente que se despierta y que no puede mover la mitad del brazo y que pues no puede hablar de una manera correcta, que tiene desviación de la comisura labial, que tiene un párpado más caído que el otro, que no puede mover o fruncir el ceño. Pues este paciente normalmente, y aunque no hay manera de determinar si es isquémico o hemorrágico, tiene una presentación larvada. Por lo tanto, tiene un fenotipo y unas características bastante comunes. Caso contrario sería un accidente hemorrágico. En un accidente hemorrágico, el paciente tiene una sintomatología aguda, brusca. Es un paciente que se cae desmayado y que tiene una pérdida de la conciencia inmediata. Es un paciente que, a consecuencia de esa rotura arterial, tiene pérdida de sangre y extravasación, con las consecuencias que esto puede llevar con el efecto masa sobre el tejido cerebral. Es importante en el ataque isquémico, en el ataque hemorrágico, determinar uno muy característico. Hemos dicho también al principio de la ponencia que las mujeres tienen mayor predisposición a tener ictus. Y también sabemos que la mujer tiene mayor predisposición a tener jaquecas y migrañas. Afortunadamente, las pacientes que tienen este padecimiento saben cuándo les va a ocurrir en la mayoría de los casos. Y son dolores de cabeza muy característicos, con signos, con síntomas, con molestias a la luz, con molestias al ruido, y que conoce cada una de ellas cuál es su presentación. Pero si llegásemos a tener un dolor de cabeza intenso, sobre todo tras un esfuerzo físico, tras una discusión, o por ejemplo, tras el levantamiento de peso, pues podríamos estar en el contexto de una hemorragia subaracnoidea. De allí la importancia de conocer bien cada uno de nuestros síntomas y de saber, en caso de que lo suframos, que debemos acudir de manera inmediata a un centro hospitalario. Por último, quiero hablarles de la enfermedad vascular periférica, porque claro, hemos dicho que las enfermedades cardiovasculares afectan al corazón,
sabemos que afectan al sistema nervioso central, al cerebro propiamente dicho, pero ¿qué pasa con el resto de venas y arterias? Pues también pueden verse afectadas. Una manera muy frecuente puede ser la claudicación intermitente. Y tenemos en mente ese paciente añoso, el cual tras caminar hasta la parada del bus, por ejemplo, nos dice que siente un dolor súbito, agudo, a nivel de los gemelos, que siente calambres y que siente que la pierna la tiene un poco más fría. Esta sintomatología es sinónimo de que hay una alteración en el flujo de sangre en la zona, pero sabemos que lo que está ocurriendo a nivel de los miembros inferiores también puede estar ocurriendo a nivel del corazón. De allí la importancia que ante cualquiera de estos síntomas debemos acudir de manera rápida para que nos valore personal sanitario adecuado. Fijaos, he querido traer estas tablas para que puedan entender un poco cuán importante es esto de los factores de riesgo. En el primero de los casos tenemos una mujer de 45 años, de mediana edad, que no fuma, que no toma bebidas alcohólicas o que su consumo es muy moderado, que no tiene diabetes, que tiene una cifra de colesterol total más o menos en torno a los 150, 160, que no sobrepasa los 200 de colesterol y que tiene un HDL, por su acrónimo en inglés, lipoproteína de alta densidad. Es este colesterol que yo quiero promover con una dieta mediterránea, con grasas poliinsaturadas, con el omega 3 y que me va a prevenir de efectos cardiovasculares. Y que tiene unas cifras tensionales más o menos en rango por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio. Si fijaos en la parte derecha del riesgo cardiovascular, a día de hoy esa paciente tendría 1% de probabilidad en los próximos 10 años de tener un evento cardiovascular fulminante. 1%. Y no colocamos 0% porque en medicina siempre puede haber una excepción, pero 1% es el mínimo riesgo que podemos tener. Fijaos en este otro caso. Sería la hermana de la paciente anterior, también es una mujer de 45 años, pero en este caso fuma, bebe en exceso, es diabética, tiene obesidad, tiene trastornos del colesterol, tiene un colesterol HDL, al contrario de aumentado lo tiene muy disminuido y es una paciente con diagnóstico reciente de hipertensión arterial. Pues esta paciente tiene 19% de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años. De 1% a 20%, 20% más probabilidad de tener un evento cardiovascular. Fijaos entonces la importancia de que buenos hábitos de salud y promover una vida saludable, modificar estos factores de riesgo que tenemos a día y que estoy seguro de que todos nosotros presentamos de alguna u otra manera, pueden ser un predictor importante de un evento cardiovascular. Ya sabemos entonces, como hemos ido contando, cuándo debemos acudir al médico, cuáles son los síntomas. Pero claro, he dicho que no existe un punto en concreto. Por consenso y de una manera de que podamos tener todos los médicos, digamos, hablar durante un mismo idioma, sabemos que un paciente con 3 factores de riesgo modificables, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, hábito alcohólico, hábito tabáquico, debe acudir inmediatamente a un centro de salud para que personal médico cualificado sea el responsable de evaluar su riesgo cardiovascular. Igualmente, en caso de que presentes un factor de riesgo no modificable. Ya hemos dicho que son factores de riesgo que no podemos alterar y que lamentablemente en la mayoría de los casos ni siquiera podríamos dejar de tenerlo. Por eso, la presencia de uno de estos factores no modificables es sinónimo de acudir directamente a revisión médica para evitar un evento desfavorable. Y por último, cualquier síntoma cardiovascular, hemos hablado de los principales, pero cifras tensionales constantemente altas, mareo, dolor de cabeza, sobre todo en la parte posterior del cuello, pueden ser ciertos síntomas que nos estén indicando que son eventos centinela de que algo puede estar pasando a nivel cardiovascular y que nuestro propio cuerpo nos avisa de que debemos recurrir a personal médico para colocar y hacer una intervención terapéutica lo más rápido posible. Por último, para terminar con el tema de la prevención, solamente he querido traer este algoritmo en el cual nos damos cuenta una vez más, y es sacado de la Sociedad Europea de Cardiología,
cómo si nosotros trabajamos los factores de riesgo modificables, podemos disminuir en los próximos 10 años la mortalidad cardiovascular, que a día de hoy, según el Instituto Nacional de Estadística y conjuntamente con el Ministerio de Sanidad de España, sigue siendo la primera causa de muerte en nuestro medio. Por eso, favorecer factores protectores, buenos hábitos de vida y en el caso de que necesitemos una intervención farmacológica temprana, bien sea para la hipertensión arterial, bien sea para la diabetes mellitus, bien sea para el tema del colesterol y los triglicéridos, debe ser fundamental. Igualmente, promover los hábitos de salud en toda la población. De esta manera, estamos seguros que vamos a disminuir con creces no solamente la prevalencia, sino la incidencia de estas enfermedades, que no solamente en algunos casos puede ser mortal, sino que también disminuyen considerablemente vuestra calidad de vida. Hablando ya, permitirme, les he comentado que en la actualidad se sabe que hay una relación bastante estrecha acerca de lo que pueden ser las enfermedades cardiovasculares y la disfunción eréctil. Al principio de los años 90, con la popularización del sildenafil o de la Viagra, nos dimos cuenta de que había una relación entre el uso de un medicamento que en principio fue cardiovascular como hipotensor y un efecto a nivel de la erección masculina. Por eso, a medida que pasaba el tiempo, los pacientes tenían una disminución de la misma y mayor probabilidad de evento cardiovascular. Esto nos hizo darnos cuenta de que, claro, un evento cardiovascular, digamos, a nivel cardíaco, tarda mucho tiempo en aparecer. Hemos visto que hay muchísimas fases previas en las cuales podemos ir interviniendo para evitar ese desenlace, ¿no? Pues de esta manera surgió la hipótesis de cómo podríamos nosotros prevenir con un síntoma, con la disfunción eréctil, o cómo podría ser un predictor centinela de un evento cardiovascular. Pues fijaos, los estudios demostraron que la disfunción eréctil en el hombre pasó de ser un problema psiquiátrico y psicológico a un problema de intervención multidisciplinaria por todo un equipo médico entre urólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos internistas y por supuesto cardiólogos. De esta manera, la presencia de una disfunción eréctil a día de hoy puede incluso prevenir o puede avisarnos 1 o 2 años de un evento cardiovascular. Por último, he querido traer a relación, hablaros un poco y alguna pincelada sobre uno de los motivos de consulta más frecuentes a día de hoy. Y es, doctor, ¿cuál es el estatus o cuál es el papel de la enfermedad cardiovascular durante la pandemia COVID-19? Las preguntas más frecuentes son, ¿existe alguna probabilidad de yo contraer el COVID-19 por tener hipertensión o por haber sufrido un infarto o por ser diabético? A día de hoy sabemos que esa hipótesis es muy poco probable. Lo que sí sabemos es que tener una enfermedad cardiovascular no controlada, repito, no controlada, puede ser un factor de riesgo y un predisponente para una complicación en caso de una coinfección con el COVID-19. Nuevamente, favorecer los factores de protección que no solamente nos van a cuidar de los eventos cardiovasculares que siguen siendo durante la pandemia del COVID-19, durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021, la principal causa de muerte en los medios hospitalarios en nuestro país, sino que también nos va a favorecer y proteger de esta nueva enfermedad con la que hemos intentado y estamos intentando día a día coexistir. He dicho también que he querido, para hacer de una manera un poco más didáctica, dividir este taller en 2 grandes grupos. Hemos hablado ya de la parte teórica, hemos hablado cuáles son las enfermedades cardiovasculares, cuáles son sus factores de riesgo, los factores de protección, cuáles son sus complicaciones, pero ¿qué hacer si tenemos un evento cardiovascular? Yo creo que es de conocimiento general de que en la pasada Eurocopa, el danés y futbolista profesional Christian Eriksen sufrió una parada cardíaca durante un partido de fútbol, en transmisión en abierto en todo el mundo. Pues también sabemos que los eventos multitudinarios y los eventos deportivos importantes siempre tienen
un equipo sanitario extrahospitalario que puede no solamente salvaguardar a los espectadores, sino también a los participantes de dicho evento. Pero te pregunto a ti, ¿qué pasaría si te pasa en el trabajo? ¿Qué pasa si me da un infarto y no tengo un sanitario cerca? ¿Puedo ayudar? Es la primera pregunta que siempre nos hacemos. ¿Es preferible simplemente avisar a los medios de emergencia para que acudan rápidamente al sitio y no tocar al paciente? ¿Puedo utilizar un desfibrilador, ese dispositivo que normalmente tenemos bien identificado en los grandes almacenes, en los centros comerciales? Pues la respuesta es sí. Con este pequeño algoritmo que voy a comentaros a continuación, podéis tener nociones básicas de cómo hacer un soporte vital básico y la utilización de un desfibrilador externo automático. Es importante conocer que este algoritmo ha cambiado recientemente, y es que la AHA, la American Heart Association, y la Sociedad Europea de Cardiología, en septiembre del 2020 se reunió de manera extraordinaria. Debido a la pandemia que azota a nivel mundial, no podíamos utilizar la famosa regla del 30-2, esas 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones respiratorias. Por eso, a día de hoy, este algoritmo es vigente y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros en caso de que presente un evento cardiovascular agudo. Fijaos, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, intentar mantener la calma, recordar de manera muy esquemática lo que voy a decir a continuación. No debemos manipular la vía aérea del paciente. Un paciente que pierde de manera abrupta la conciencia y que se desmaya y cae al suelo, lo único que debemos hacer es mantenerlo de manera horizontal, viendo hacia arriba en decúbito dorsal, con los brazos a los lados. Y lo primero, identificar si el paciente respira. Hay dos maneras muy frecuentes. Podríamos acercarnos con el oído para ver si tenemos la sensación de respiración. Podríamos descubrir todo lo que sería tórax y abdomen para ver si existe un movimiento respiratorio. O simplemente podríamos poner la mano cerca de la boca o de la nariz para ver la salida de aire un poco más caliente de lo habitual o del medio ambiente. De esta manera vamos a tener dos grandes protocolos. El primero, si el paciente respira, debe colocarse en decúbito lateral, de esta manera protegiendo la vía aérea superior. Un paciente que se desmaya de manera abrupta, lo más seguro es que pueda atragantarse con su propia lengua o que en otro de los casos pueda vomitar producto de esta patología y la ingesta nuevamente de ese contenido gástrico pueda caer a nivel respiratorio. Esto es una de las complicaciones más frecuentes y con más mortalidad intrahospitalaria. Pero a lo que nos acontece el día de hoy, ¿qué hacer si tenemos un evento cardiovascular y nos damos cuenta que el paciente no respira? Pues el paciente lo colocaremos boca arriba, el paciente le colocaremos algún medio que tengamos, lo más cercano que tengamos a nuestro alrededor, vamos a colocar para cubrir boca y nariz. Si tenemos alguna otra persona alrededor de nosotros, pedir ayuda, llamar al 112 o al servicio de urgencia de Sanitas y, por supuesto, iniciar las compresiones torácicas sin demolar. Estas compresiones torácicas deberían ser de entre 120 y 130 compresiones por minuto. La manera correcta de hacerlo es colocarnos en un lateral del paciente, utilizando los brazos de manera extendida, sobre todo mantener extendido la parte de los codos, con el talón de la mano, colocarlo en la zona media del tórax, con una compresión de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, de manera que podamos permitir que se expanda el tórax. Si tenemos la posibilidad de tener un DEA, de tener un desfibrilador externo automático, pues lo vamos a utilizar. Y la pregunta es, ¿podemos utilizarlo? Es muy sencillo. El DEA está hecho justo y exclusivamente para un uso extrahospitalario para la población general. Va a contar de un cable con 2 parches, los cuales vamos a colocar en el tórax del paciente. De esta manera va a identificar el ritmo, porque claro, todos tenemos la idea de que en caso de una parada cardíaca, siempre un desfibrilador va a sacar al paciente. Y la respuesta es que no. Solamente se va a utilizar el desfibrilador y lo va a hacer de manera automática, indicando incluso apartados del entorno del paciente, siempre y cuando el paciente tenga una fibrilación ventricular, que es una arritmia maligna. En el resto de casos, el dispositivo dirá que no es necesario realizar la descarga y por ende lo más importante es mantener estas compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda o hasta que el paciente recobra la conciencia.
Por ende, y para finalizar, quiero deciros que cualquiera de vosotros puede salvar la vida de cualquier paciente que caiga en un momento determinado y que siempre el beneficio superará el riesgo de no hacer nada con dicho paciente. Bueno, las enfermedades cardiovasculares entonces podemos decir que son ocasionadas por múltiples causas, que la mayoría de ellas son factores de riesgos modificables y que a día de hoy no se considera una intervención solamente por parte del médico. También necesitamos ayuda de nutrición, de la actividad de los entrenadores personales, necesitamos ayuda y terapia psicológica. Por ende, es considerada una enfermedad prevenible y siempre y cuando hay una intervención multidisciplinar podríamos enfocar cada uno de los distintos factores de riesgo que pueden llegar a un desenlace fatal. Hasta aquí el taller de prevención cardiovascular. Ahora vamos a dedicar los próximos minutos a pues responder la mayoría de las preguntas que han ido surgiendo a lo largo del mismo. Y nos llega una pregunta que nos dice, ¿el omega 3 protege del problema del corazón? La respuesta es sí. A día de hoy, y los diferentes estudios han determinado que el omega 3 es un tipo de enzima y de proteína rica en grasas poliinsaturadas que permite y que promueve no solamente la disminución del colesterol, sino el aumento del HDL colesterol. De esta manera, entonces, podríamos decir que el omega 3, el consumo de omega 3 muy rico, por ejemplo, en la mayoría de los pescados, algunos vegetales, puede evitar el desarrollo y la saturación de eventos cardiovasculares a través de disminuir ese exceso de colesterol a nivel de nuestras arterias. ¿En el riesgo de fumadores se incluye el tabaco electrónico? Sí, se incluye el tabaco electrónico y la respuesta es muy sencilla. Todos los tabacos electrónicos, o la gran mayoría de ellos, contienen nicotina. Y la nicotina es muy oxidante, o sea, es un predictor muy oxidante de todas las arterias de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aunque el consumo es menor al del cigarrillo habitual, también es considerado que el humo del tabaco electrónico es perjudicial y oxidante para nuestras arterias. Nos llega otra pregunta que dice, ¿el vino al contener alcohol también es malo para el sistema cardiovascular? A ver, esto ha sido un tema muy controvertido durante todos los años, pero realmente podríamos decir que ningún médico va a promover el uso del alcoholismo. Pero sí es cierto que el consumo regular y de manera moderada del vino tinto a través de dos sustancias, una son los flavonoides, que es un vasodilatador que permite aumentar el calibre de las arterias, y el otro sería el resveratrol, que es una enzima que permite disminuir la inflamación crónica y la coagulación de la sangre y tiene un efecto preventivo. Por ende, el consumo moderado de vino tinto podríamos decir que, aunque si no lo consumes no deberías consumirlo, en caso de hacerlo, y estaríamos hablando de una cantidad más o menos de una copa de vino tinto al día, podría ser un factor, digamos, protector, o que sería al menos como considerado un buen hábito de salud para prevenir una enfermedad cardiovascular. Nos llega otra pregunta y nos dice, ¿por ser nerviosa tengo mayor probabilidad de tener un infarto? La respuesta es que no. No por tener ansiedad o por sufrir un trastorno de ansiedad generalizada tenemos mayor predisposición a sufrir un embarazo. Lo que sí es que tenemos mayor predisposición de mantener continuamente cifras de tensión arterial muy elevadas. Y esto, como hemos dicho, es un predictor importante para los eventos cardiovasculares. Bueno, hemos llegado al final del taller. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller vais a recibir una pequeña encuesta. Por favor, dedicad solo unos minutos para responderlas. Vuestra opinión nos importa y nos ayuda a seguir mejorando. Si queréis ampliar información acerca de cualquier tema tratado el día de hoy en el taller o cualquier otro tema de salud, podéis coger cita conmigo a través de la app de Mis Sanitas en la pestaña de programas de salud. Recordad también que tenemos las videoconsultas a vuestra disposición, además de todo el equipo del Servicio de Promoción de la Salud.
no solamente nutrición, sino también actividad física, salud materno-infantil, entre otros. Muchísimas gracias por vuestra atención, un saludo y feliz día.